a quien quiero muchísimo y aprecio enormemente, y es decir algo sobre Srila Prabhupada. Así que, si me permiten, voy a empezar con lo más básico, que es que el conocimiento de los Vedas se origina en el propio Krishna. Existe antes de esta creación, es un conocimiento perfecto, eterno, es en realidad un camino no solamente a la liberación, sino a la perfección del alma. Pero este conocimiento se adquiere solamente a través de alguien que está conectado en amor por Krishna y está conectado a través de esta sucesión discipular que se origina en el propio Krishna. Entonces, no es algo fácil de obtener. Entonces, existen devotos que se conocen como devotos puros, que son almas completamente entregadas a la voluntad divina, que son quienes no solamente hacen llegar este mensaje, sino que nos conectan con Krishna. Y hay emisarios de Krishna que vienen de tiempo en tiempo porque Krishna mismo anuncia que cada que declina la religión o la espiritualidad, entonces él mismo se manifiesta. En algunos casos se manifiesta personalmente o a través de una expansión y de manera más frecuente da poder a algunos emisarios, ¿no? Entonces, am, nos encontramos en un caso muy particular. Srila Prabhupada aparece en la sucesión discipular que se remonta al propio Brahma, ¿no? Pasando de Krishna, de Brahma, Narada, Narada, Vyasadeva, y que es revivida por el propio Señor Krishna en la forma de Chaitanya Mahaprabhu y otra vez a los 6 Goswamis de Vrindavan y en tiempos más recientes a Bhaktivinoda Thakur, que es el primero que pone esto en una lengua, llamémosla occidental, aunque lo que nosotros hablamos es también un derivado del sánscrito y son lenguas indoeuropeas, incluyendo el castellano, por supuesto. Pero bueno, el primero que hace este gran esfuerzo es Bhaktivinoda Thakur, que está ansioso de ver el mundo occidental cantando los nombres de Dios en la India. Y de hecho es interesante que él hace una predicción en 1896 de que va a haber alguien que va a hacer esto. Y ese año nace su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que viene con el nombre de Abhay Charan, nombre amoroso puesto por su padre, un devoto puro de Krishna Gormohan De. Y entonces él desde niño manifiesta este su deseo, desde los 4 años empieza a adorar a Radha Krishna, que es una actividad que hacía su padre. A los 6 años inaugura el festival de Ratha Yatra en su vecindario y es un alma que en sus propias palabras dice, no recuerdo un momento en su vida que no haya sido consciente de Krishna. En realidad un alma liberada, un devoto puro. Ahora bien, eh, después de Bhaktivinoda Thakur, que además tenía la posición más alta que puede tener, eh, que podía tener durante el dominio inglés de la India alguien que no sea inglés. Era la autoridad más alta, pero también en términos trascendentales la autoridad más alta que posiblemente ha habido en este planeta después de Chaitanya Mahaprabhu y los Goswamis. Entonces, él tiene varios hijos y uno de ellos en particular, conocido después como Bhaktisiddhanta Sarasvati, es quien se encarga de cumplir el deseo de Bhaktivinoda de expandir esta conciencia de Krishna y lo hace de una manera magistral. Se entiende que él mismo recibe poder del Panchatattva, que es el propio Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados, y él solicita ayuda y esta ayuda es enviada en forma de discípulos. Entonces, Bhaktisiddhanta Sarasvati tiene entre discípulos y seguidores 60,000 personas.
10.000 de ellos considerados discípulos de él, y entre ellos eh, un puñado considerable de personas realmente extraordinarias. ¿Sí? Ahora bien, Prabhupada, que es el nombre con el que se conoce más a Bhaktivedanta Swami, originalmente a Baicharan, eh, conoce a su maestro espiritual en 1922, no teniendo el deseo de verlo porque ya había visto muchos sadhus. Su padre quería que algún sadhu lo bendiga con amor por Radharani, y él había visto ya demasiados, no estaba muy inclinado, no encontraba a alguien realmente con quien hacer sintonía más íntimamente, hasta que forzado por un amigo de él encuentra a Bhaktisiddhanta y queda no solamente impresionado, sino atónito. Y eso que él había conocido muchos sadhus, conocía muy bien esto, pero también queda impresionado porque ni bien ofreció sus reverencias, estaba incorporando, este sadhu le dijo, y tú, muchacho educado, debes divulgar esto en idioma inglés. ¿Cómo esa persona sabía que él hablaba inglés? ¿Cómo es que sabía que él podía hacer eso? Entonces, evidentemente, es una conexión de almas que eh, vienen del mundo espiritual. Sí, y en este mundo parecería que son noticias, novedades que van a ocurrir estas cosas. Pero bueno, él se inicia 11 años después. Esto, los 11 años, es muy marcado en su vida. Eh, Poco después de su iniciación, 3 años después, y eso que él solamente tuvo oportunidad de estar en total, en sus propias palabras, como poco más de 10 horas con su guru, sumando todo el tiempo que él estuvo con él. Entonces, sin embargo, tomó tan en serio esta misión, que fue reiterada posteriormente por Bhaktisiddhanta, que él vuelve eso el anhelo de su vida. Y entonces él, a su maestro espiritual se va poco después, 3 años después, en 1936, pero le reitera esta instrucción. Él era un científico farmacéutico y también tenía estudios en filosofía y psicología, etcétera, pero dedicado a generar su propia economía, digamos, con productos que él mismo fabricaba, farmacéuticos y de belleza y de salud. Pero llegó un momento donde él en esta vida familiar no podía acompañar este proceso de divulgar la conciencia de Krishna, aunque varias veces se lo habían sugerido sus hermanos espirituales y se lo habían dicho a su guru, a Bhaktisiddhanta, pero Bhaktisiddhanta mismo dijo, lo que le tengo reservado va a aparecer después. Y entonces, con este anhelo, 11 años más tarde, él publica la revista De Vuelta al Supremo, ¿no? Ya había partido 8 años antes su maestro espiritual, pero él tenía este deseo, entonces, y sin recursos, prácticamente en el calor de Delhi, él andaba distribuyendo sus revistas De Vuelta al Supremo, Back to Godhead. Es un esfuerzo difícil de empatar. Y 11 años después, él decide buscar la asociación de Vrindavan Dham, apuntando a la renuncia. Finalmente toma la renuncia y 11 años después, habiendo traducido los primeros 3 volúmenes del Srimad Bhagavatam, del primer canto, eh, se determina a venir al occidente. Y ya entonces, incluso estando en Brindavan, él daba conferencias en inglés, aunque poca gente hablaba inglés. Pero él estaba fijo en esta misión de llegar a este mundo.
Algunos de sus hermanos espirituales, muy destacados, por cierto, ya habían intentado esta misión, encomendada en un principio a Bhakti-Rakshakshidhar Maharaj, que de manera indudable era su principal discípulo, pero declinó Sridhar Maharaj venir al occidente porque él pensaba no estar calificado para esa tarea. Y a mí me recuerda un poco a Advaita Acharya, que Advaita Acharya dijo que él no podía, a pesar de que era el propio Mahavishnu, que él no podía hacer eso. Y él suplicó que venga el propio Chaitanya a divulgar el movimiento de la conciencia de Krishna. Un poco en ese sentido de humildad también Sri Maharaj dijo, yo no voy a poder, ¿no? Aunque era indudablemente calificado. Y finalmente, ah, terminando con mucho esfuerzo esa traducción y preparación, él solicita a Sumati Morarji poder venir al occidente e iniciar esta tarea y es así que es enviado por Sumati Morarji en un buque de carga, claro, un camarote, y con grandes dificultades llega, ¿no? Primero a Boston, después se hospeda en Butler, Pensilvania, y su anhelo era llegar a Nueva York, y lo hace. Y en esas condiciones empieza su misión sin ningún apoyo, sin recursos, tenía como 40 rupias, pero bueno, ya en el barco vendió un juego del Bhagavatam al capitán Pandya Kalogeras y tuvo dos ataques al corazón. Fue una travesía indescriptible de una lucha por satisfacer esta orden y satisfacer al Ser Supremo. Pero bueno, ¿qué es lo peculiar de su venida y de su presencia, habiendo otros devotos puros, habiendo otros devotos poderosos? Es que su deseo era tan intenso y su calificación era tan alta que él estaba en la capacidad de improvisar. La improvisación es algo que nunca se recomienda a un principiante. El caso mejor es la música, ¿no? Un principiante no debería improvisar, solamente improvisan los grandes maestros. Y los impromptus o las improvisaciones de los grandes músicos, por ejemplo, son en sí obras maestras. Entonces, su deseo era tan intenso que no solamente estaba en capacidad de darle respuesta estándar, que lo hacía a través de la traducción de sus libros, sino que podía dar una respuesta que llegaba directamente al corazón de la persona para llevarla a Krishna. ¿Sí? Y esa es la gran diferencia. Uno puede encontrar efectivamente entre estas grandes almas respuestas apropiadas que se encuentran en las escrituras sobre las preguntas que uno pueda tener. Pero estos mensajes directo al corazón, podríamos decir a la medida de la persona, en el momento de su necesidad, son cosas únicas que crearon esta revolución conocida como el movimiento Hare Krishna contemporáneo. ¿Sí? Entonces él era capaz de explicar las cosas de una forma tal que uno las pueda entender y las pueda adoptar, con mensajes tan sencillos como este. La casa se está incendiando, salgan. Eso es el mensaje. No es el momento de preguntar qué pasó, que quién incendió, que dónde, no, cómo ocurrió, quién lo hizo, por qué. Fuera. Entonces, ese mensaje de urgencia, él era capaz de transmitir, ¿sí? Para no dar vueltas a nuestra mente, que de hecho está acostumbrada a eludir dar los pasos cruciales, ¿sí? Está acostumbrada a una zona de confort. Entonces él dice, no, ríndete a Krishna, deja todo. ¿Qué estás haciendo? Me están llamando para enlistarme al ejército. Es una pérdida de tiempo, vete a la India. ¿Mm? Él mismo hizo una pregunta así a su gurú, porque en ese entonces la India estaba ocupada por los británicos
Y entonces su gurú le dijo, tienes que divulgar este mensaje. Él dijo, pero eso no es posible, ni siquiera podemos nosotros practicar porque estamos dominados por los ingleses. Él dijo, ningún poder en este mundo tiene tanta importancia como el poder supremo de la conciencia de Krishna. La conciencia de Krishna es la única necesidad, ni siquiera la independencia de un país es tan importante. Y eso que Prabhupada en ese momento estaba simpatizando con el movimiento de Gandhi, de liberación de la India, etcétera. Y terminó realmente convencido en su corazón que efectivamente eso era lo más importante. ¿Sí? Y entonces él está en esta capacidad. Hay maestros espirituales, lamentablemente más abundantes son los que están descalificados. Son menos frecuentes los que están calificados. Devotos puros son muy raros, pero existen. Pero alguien que esté tan deseoso de que te entregues a Krishna y esté dispuesto a hacer el sacrificio que sea necesario para que tú te entregues a Krishna, esas almas hay pocas y posiblemente en siglos o en milenios se verá algo así, ¿sí? Entonces, es más, incluso cuando él compuso su ofrenda a su maestro espiritual, sus hermanos espirituales le pusieron el apodo de Kavi, de poeta, ¿sí? Tenía una expresión tan conmovedora, incluso glorificando a su maestro espiritual, que él era conocido como Kavi. Y cuando escucharon este Vyasa Puja, dijeron, no, tenemos que conferir un título a nuestro hermano Abhay Charanaravinda, que es el nombre que después le puso Bhaktisiddhanta cuando se inició. Démosle el título de Bhaktisiddhanta, pero obviamente hubo gente que se opuso y con razón. O sea, Bhaktisiddhanta era su gurú y era una persona fuera de serie. El mismo Prabhupada decía, es Vaikuntha Man, no es alguien de este mundo. Pero aún así hubo oposición y justamente Sridhar Maharaj, que era el discípulo principal, dijo, Bhaktivedanta va a ser un mejor título. Y de hecho fue el primer Bhaktivedanta. Después de él, Bhaktivedanta se ha convertido en un título entre los Gaudiya Vaishnavas y ustedes van a encontrar, ¿no? Sannyasis, ¿no? Bhaktivedanta, Nemi, Goswami, etcétera. Ya es un título que se da a partir de él. Él prácticamente es el merecedor y el que origina ese título. Incluso cuando llega a América, escribe un poema, dice, Señor, hazme merecedor de ese título en su humildad, ¿no? Aunque él era perfectamente calificado de tanto en su devoción bhakti como en su conocimiento Vedanta. Pero dijo, si quieres, haz que sea realidad ese título. Y se volvió ya un hecho. Y después, cuando empezó a traer almas simplemente cantando Hare Krishna en un parque en Tompkins Square en Nueva York, cantando Hare Krishna. Ese es su ímpetu de cantar del corazón. Hizo que la gente espontáneamente, los hippies, todo el mundo venía y se ponía a cantar y bailar sin entender todavía nada de qué se trataba. Pero gradualmente, sí, quisieron conocer más, se fueron acercando a él, los fue iniciando en la conciencia de Krishna, incluso cuando tenía muchas dificultades, si quieren comprender principios disciplinarios, regulativos, ni cosas por el estilo. Pero por asociación con esta persona santa, estaban convencidos de que él tenía algo que dar que era increíble, que era lo que uno necesitaba. Entonces lo empezaron a seguir, lo empezaron a servir. Y así se generó una revolución sin precedentes en la historia conocida. ¿Sí? Hacemos un paréntesis de la vida de Chaitanya Mahaprabhu porque eso efectivamente ha tenido que ser algo fuera de serie, pero no estaba dentro de los registros, digamos que más modernos como grabaciones, videos, relatos que nosotros podamos escuchar. Así que bueno, él empieza este movimiento Hare Krishna y tiene, además de su ah, pureza, sinceridad, tiene esta habilidad enorme de adaptar lo que uno necesita para dárselo, ¿sí? Es como el sastre que hace un traje a la medida, ¿sí?
es más fácil vender, ¿no? Trajes del mismo tamaño, sí, pero a unos les queda grande, a otros les queda chico. Entonces, él daba un traje a la medida. A algunos les explicaba cosas más avanzadas, ¿no? Y a otros lo que estaban en capacidad de entender. Incluso tópicos como los de Srimati Radharani que él habló desde un principio, pero no los entregaba tan fácilmente. Como que alguien dijo, ah, Swamiji, que era la primera forma en que lo conocían, porque su nombre de sannyasi fue Swami Maharaj, ¿no? Y con un poco de afecto le decían Swamiji. Decía, Swamiji, ¿podría usted contarnos sobre Radha? Y viendo Prabhupada que esa persona no estaba calificada para escuchar esto y que estaba tomando el tema muy ligeramente, ¿no? Contestaba, ¿y quién eres tú para preguntar sobre Radha? ¿Mm? Una persona estando habría dicho, bueno, de acuerdo a la literatura védica, Radharani es... Pero esa sensibilidad de saber qué va a tu corazón, en qué momento, eso tiene especial Prabhupada, ¿sí? Me permiten, hay algo más que quisiera agregar, y es que cuando llamaban Swamiji a Srila Prabhupada, Govinda Dasi le preguntó si era adecuado. Y en realidad él dijo no. En realidad Swamiji es una manera muy informal, no es algo muy bueno. Entonces sugirieron usar el título que tenía su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati, era conocido como Prabhupada, que es un título honorífico que también lo habían tenido, por ejemplo, Jiva Goswami, ¿no? Y muy apropiado, por cierto, para Bhaktisiddhanta Sarasvati, pero causó gran revuelo entre los hermanos espirituales. Imagínense cuando se habló de llamarlo Bhaktisiddhanta, ya se armó un problema serio. Y ahora que habían sugerido el título de Prabhupada, que en realidad era un título apropiado, se armó otro revuelo en el Gaudiya Mata. Pero otra vez, en esta ocasión fue el mismo Bhakti-Rakshak Sridhardeva Goswami Maharaj el que dijo, es un nombre apropiado para él. Él ha venido a hacer algo, para lo cual incluso yo tengo gratitud, porque esa orden originalmente tenía que cumplirla yo, pero yo le estoy agradecido porque él está haciendo algo que nosotros deberíamos haber hecho, pero por gracia del Señor Nityananda, él lo está haciendo, así que hay que agradecerle, ese título encaja en él y hay que apoyarlo. Entonces, el principal apoyo en realidad de Prabhupada, tanto ontológico como de su genuina presencia espiritual, fue Bhakti-Rakshak Sridhardeva Goswami, ¿no? Porque claro, que un discípulo diga algo interesante de su maestro es bonito, pero no es una autoridad. Uno no podría dar un título a su maestro. Pero en este caso, el principal representante de su maestro espiritual estaba aprobando que él sea conocido de esa manera. Y es interesante, pero el propio Prabhupada decía que uno quiere que su hijo incluso lo supere a uno. Y, es, y en cierta forma ocurre, no es que Bhaktivedanta Swami sea superior a Bhaktisiddhanta Sarasvati, no se quiere sugerir eso ni en broma, pero significa que gracias a su servicio y gracias a que por siglos será conocido Bhaktivedanta Swami Prabhupada a través de esta apertura, esta revolución que ha ocasionado en el mundo, no solamente en el mundo occidental, sino en la propia India también, ¿no? Que es lo que él quería generar al final con sus elefantes blancos, cuando llegó al final con sus discípulos occidentales a cantar Hare Krishna en la India. Entonces él transforma toda esta como inalcanzable tradición en algo que se vuelve una palabra de todos los días en la calle, Hare Krishna, Hare Bolo, estos son los Hare Krishnas. Imagínense haber hecho lo inalcanzable algo que se vuelve una frase cotidiana. Y ahora todo el mundo habla de karma, de reencarnación,
de vegetarianismo, de ecología, de todas estas cosas, que son cosas que Prabhupada las hizo accesibles para nosotros y obviamente mucho más, todo el conocimiento Gaudiya Vaishnava tan preciado. Entonces, este Prabhupada en realidad es quien ha hecho famoso a su propio guru, al Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati, ¿no? Porque él dice, gracias a él me dio esta orden, yo he venido a cumplir su orden. Así que es el discípulo el que hace famoso a su guru en este caso, ¿sí? Obviamente en el occidente nadie tenía la más pálida idea de quién era Bhaktisiddhanta Sarasvati, ¿no? Y que había otro Prabhupada, y nadie sabía quiénes eran los Goswamis de Vrindavan, mucho menos, ¿no? ¿Y quién era Chaitanya Mahaprabhu? Por favor, ¿quién sabía eso? Así que me postro humildemente, yo sé que no merezco ni hablar, pero como decía al principio, es lo más difícil y lo más fácil glorificar a una persona tan querida como Srila Prabhupada. Mis humildes reverencias a todos los devotos, todas las glorias. Shri Guru Goranga Gandharvika Giridhari Ji ki Jai, Srila Prabhupada Patita Pavana ki Jai. Así que es quien ha hecho posible para el hombre contemporáneo la práctica de la vida espiritual, haciéndolo todo de la manera más fácil y digerible posible. Hare Krishna, muchas gracias.